Querido grupo, buenas tardes, bienvenidos a esta última clase de este año. Dios mediante, nos veremos el año entrante, pero vamos a sacarle mucho jugo a este tiempito. Ivoncita, mientras pongo las diapositivas, por favor, me regalas la oración. Claro que sí, mi Jesús, muchísimas gracias, Señor, por esta tarde, Padre Santo, en que tú, Señor, nos mueves, Señor, en el corazón, en la mente, en el espíritu, Señor. Gracias, Señor, por estas clases de este tiempo, Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener este entendimiento, Señor, cada martes, Señor, y bueno, y gracias por la disposición de Diógenes, Señor, para facilitar también la tecnología. Gracias, Dios, por la misma tecnología y por todo lo que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, que esté a nuestro favor y para que pueda bendecir también a muchas más familias, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que ha pasado por este grupo, Señor. Gracias, Jesús, por las familias que tú atraes, Señor, que tú traes aquí, Señor, a escuchar, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú quitas, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no es verdad, Señor, también tú lo eliminas, Señor, a través de la luz, Señor, que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que bueno, que este tiempo, Señor, que no vamos a estar cesantes, digamos, de estas clases, Padre Santo. Pero yo te pido, Señor, que no paremos, Señor, de orar, de estudiar la palabra, Señor, de poder incluso repasar estos videos, Señor, que con tanto amor, Señor, mi tía, pues ha dispuesto en su corazón para grabar, Señor, y pues para ti, Señor, la gloria y la honra es para ti, Jesús. Gracias, Señor, que incluso pues muchas más personas se puedan unir al canal y pues volver a empezar, Señor, estos estudios bíblicos para la glorificación tuya, Señor, y para cumplir la gran comisión en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada familia aquí representada. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Ivoncita. Amado grupo del Génesis al Apocalipsis, hoy nos encontramos en nuestra clase número 73. Las personas que quieran ver las 72 clases anteriores, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Y como les dije al principio, esta es la última clase de este año. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en febrero del año entrante. Entonces tienen 4 mesecitos para que vuelvan a repasar las clases. Hay hartas clases, 73 clases quedan grabadas para que ya muy juiciositos con cuaderno y esperito empiecen a sacar sus apuntes personales, porque la idea es que ustedes multipliquen toda esta información con todas las personas que Dios pone a su alrededor. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento, ya estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estudiamos el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y estamos haciendo un estudio de las cartas del apóstol Pablo, ya vimos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Vamos a hacer un repaso porque hace 8 días terminamos, empezamos a ver Segunda de Tesalonicenses, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que vimos hace 8 días para ponernos en contexto y terminar Segunda de Tesalonicenses. Entonces, esta carta que escribió Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica, como ustedes saben, también es una de las ciudades paganas en donde se adoraban muchos ídolos. La mayoría de los miembros de esta iglesia cristiana eran gentiles, es decir, no eran judíos. Y como vimos en Primera de Tesalonicenses, fue una iglesia muy particular y muy hermosa porque el Espíritu Santo pudo obrar en el corazón de estos cristianos de una manera muy especial, ya que ellos entendieron con mucha facilidad eh, la palabra de Dios, el plan de salvación, lo comprendieron, lo aceptaron, recibieron a Jesucristo en su corazón, se dieron cuenta que lo más importante de un cristiano era que cada día nos pareciéramos más al Señor Jesucristo y comprendieron también la importancia de la gran comisión. Por eso es que Pablo los tiene en su corazón y los ama muchísimo y les dice, su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Ellos se encontraban en una ciudad pagana, entonces tenían mucha oposición. Pablo les dice, a pesar de las privaciones y el sufrimiento, vemos constancia y fidelidad, porque el solo hecho de convertirse en cristianos ya se ganaron enemigos inmediatamente, sus propios familiares, otros ciudadanos de Tesalónica,
entonces tuvieron mucha persecución, pero ellos tenían una fe muy grande. Y Pablo por eso les recuerda que Dios es justo y les dará su merecido a quienes lo persigan, recordándoles que la venganza no puede venir de parte de nosotros, sino que al final Jesucristo va a traer justicia. Y les dice eso, lo mismo que nos dice a nosotros, Dios nos brindará descanso cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Y les aclara que traerá juicio sobre los que se nieguen a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Es decir, todas las personas durante este tiempo de oportunidad que Dios nos ha dado a los seres humanos y que en su libre albedrío deciden rechazar el plan de salvación a través de Jesucristo, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Son palabras fuertes pero contundentes para que nosotros entendamos la seriedad con que tenemos que tomar el mandato del Señor de la gran comisión, de contarles a todas las personas que están a nuestro alrededor el plan de salvación, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber más tiempo, ya la decisión va a estar tomada, los que rechazaron a Jesucristo se van a quedar así y viene un tiempo de grandes juicios. Precisamente la iglesia de Tesalónica llegó a madurar espiritualmente tan rápido que Pablo pudo tocar con esta iglesia un tema muy profundo y muy importante que no pudo tratar con otras iglesias porque el tiempo se les fue en peleas y en arreglar cosas banales y superficiales. En cambio, con los tesalonicenses sí pudo hablar de la segunda venida de Jesucristo. Por eso Pablo les dice, en cuanto a nuestra reunión con Él, nuestra reunión con el Señor Jesucristo nuevamente, que es un tema que nosotros debemos tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, porque en los tiempos que estamos viviendo hoy en día es lo que más debemos tener en cuenta. Les recuerdo que la segunda venida de Jesucristo está dividida en dos partes. La primera parte es lo que conocemos como rapto, arrebatamiento, traslado, y es cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, por los cristianos. La segunda parte de la segunda venida de Jesucristo es propiamente el juicio que va a venir sobre el planeta Tierra y Jesucristo viene con la iglesia. Eso va a ocurrir 7 años después del rapto de la iglesia. En la primera parte, es decir, en el rapto, Jesucristo viene y no pone sus pies en la tierra, sino que se queda en las nubes, lo que nosotros conocemos como el primer cielo. Allí los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, nos reuniremos con el Señor Jesucristo para ir al tercer cielo, a la morada de Dios, donde vamos a hacer dos eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra empieza el periodo de 7 años que se conoce como la gran tribulación. Al final de esos 7 años, que es lo que se conoce como el día del Señor, porque son los juicios que caen sobre el planeta Tierra, al final de ese tiempo, de esos 7 años, es que nuevamente el Señor Jesucristo regresa con nosotros a la tierra para terminar ese juicio. Entonces, la segunda venida de Jesucristo está compuesta por una primera parte que es el rapto de la iglesia y una segunda parte que es cuando el Señor Jesús viene como Rey de Reyes a establecer la tierra como estaba antes del pecado original. Por eso, cuando Jesús habla con los tesalonicenses, les dice, miren, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. El día del Señor no se refiere a un día de la semana, sino a un evento, a un periodo en donde va a ocurrir el juicio de Dios sobre las naciones. Y es lo que conocemos como la gran tribulación. Entonces, siempre que ustedes en la Biblia lean, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el día del Señor o el día de la ira de Dios se está refiriendo a los 7 años de la gran tribulación. Y Pablo nos dice que no se deben angustiar los tesalonicenses ni nosotros, porque antes que ocurra el día del Señor, el día del juicio, tienen que pasar primero dos cosas. Y nos dice que primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Y hace 8 días hablábamos que eso es lo que se conoce como apostasía, cuando muchos que se dicen cristianos se van a apartar de los caminos de Dios. Y lo segundo que nos dice es que tiene que manifestarse primero el hombre de maldad. Y aprendimos que ese hombre de maldad se refiere al anticristo. Y Pablo nos dice que todas las maldades que va a cometer el anticristo, no nos preocupemos porque está destinado a la destrucción. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el anticristo a final de la gran tribulación.
Y nos empieza a dar unas características de este anticristo. Primero recordemos que la palabra anticristo significa alguien que está en contra o en lugar de Cristo. Y nos dice que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. En un principio, él va a ser supuestamente tolerante con todas las religiones, pero poco a poco, de una manera muy sutil, va a empezar a poner restricciones a cualquier tipo de adoración a Dios, hasta llegar al colmo, nos dice Pablo, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y está hablando del templo de Jerusalén. Recuerdan que el templo de Jerusalén fue un mandato de Dios dado directamente a Moisés cuando salieron de Egipto y Dios le da a Moisés todas las instrucciones para realizar, inicialmente se llamaba tabernáculo. Después es el primer templo construido por Salomón, que es destruido por Nabucodonosor de Babilonia. Y después de 70 años se reconstruye nuevamente en la época de Esdras y Nehemías este templo. Es mejorado por los herodianos, que es el templo, el segundo templo es donde el que existía cuando el Señor Jesucristo así que estuvo aquí en la tierra, que es destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. En este momento no hay templo en Jerusalén, pero la Biblia nos dice que se va a volver a construir un tercer templo y es el que nos está hablando en este momento Pablo, donde el anticristo va a pretender ser Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes y me parece hermoso porque tuvo todo el tiempo y toda la disposición de los corazones de Tesalónica para aprender y para escuchar sobre estos temas tan importantes y tan profundos que en muchas iglesias de la época no se pudo hablar, inclusive hoy, 2000 años más cercanos a la segunda venida de Jesucristo, en la mayoría de las iglesias no se habla de este tema. Entonces, bendiciones a ustedes que están al menos teniendo un pequeño barniz de lo que es este tema tan importante. Dice Pablo que hay algo que detiene a este hombre, al anticristo, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es decir, que la aparición del anticristo no va a ser todavía porque él dice que la maldad, aunque la maldad ya está ejerciendo su poder, falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Es decir, el anticristo no ha hecho su aparición porque hay un él que lo detiene. Y nos aclara que aunque la maldad ya está en funcionamiento, y eso no es sino que ustedes vean un noticiero y se van a dar cuenta de la gran maldad en que estamos viviendo, pero dice que hay algo que lo detiene. Resulta que cuando ocurra el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo venga por nosotros, por los cristianos, también se va de esta tierra el Espíritu Santo. Es él al que se refiere Pablo. Entonces, algunas personas les decía hace 8 días, dicen, eso es imposible que el Espíritu Santo se vaya de la tierra porque el Espíritu Santo es Dios. Sí, es verdad, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, sino que en ese momento el Espíritu Santo va a funcionar de la misma manera como funcionaba en el Antiguo Testamento. No vivía dentro de las personas, sino que venía sobre las personas que eran utilizadas por Dios. Entonces, en el momento en que ocurre el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo también sale y el anticristo va a poder ejercer toda su maldad. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces Pablo nos tranquiliza contándonos que al final de los 7 años, cuando vengamos nuevamente con Jesucristo a la tierra, este personaje, el anticristo, el hombre de maldad, va a ser derrocado. El anticristo vendrá con poder, con señales, con prodigios engañosos, pero todo esto es de acuerdo a la operación de Satanás. El anticristo, que es un ser humano, un hombre común y corriente, va a ser un títere de Satanás quien le va a dar muchos poderes satánicos, muchas señales y prodigios para que la gente que lo vea crea en él con mayor facilidad. Dice que se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Esto es muy triste porque los que hoy rechazan el Evangelio Santo de Jesucristo, mañana lo van a lamentar. O sea, ya tuvieron su tiempo para aceptar la verdad, pero Pablo nos dice por la inspiración del Espíritu Santo que aquellas personas que se niegan contundentemente a aceptar la verdad de Jesucristo, va a llegar un momento en que Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán las mentiras del anticristo. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Es decir, Dios les envió un poder engañoso porque con su libre albedrío lo único que hicieron fue
rechazar la verdad de Jesucristo, entonces ahora van a aceptar las mentiras del anticristo y de Satanás con mucha facilidad para que sean condenados. Es algo bien grave y bien triste. Y hace 8 días hablábamos que después de un tema tan espiritual y tan profundo, Pablo termina su carta con algo muy carnal, aterrizándonos en este planeta Tierra, porque eso significa que está perfecto que nosotros entendamos el plan de Dios y lo que va a suceder, porque esa es la mayor esperanza de nosotros, que al final Jesucristo y sus huestes van a ganar y nosotros vamos a recibir una bendición inmensa. Pero mientras tanto, mientras esperamos que eso ocurra, pues tenemos que seguir trabajando aquí en la tierra. Y por eso Pablo aclara, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. Y da una serie de consejos y termina diciendo, el que no trabaja, que no coma. Y aprendimos algo que es muy importante a propósito, que he estado oyendo en los noticieros que vienen una cantidad de buses porque van a haber manifestaciones, esas famosas manifestaciones. Y recordemos algo muy importante, lo gratis, lo que se obtiene sin esfuerzo, lo que no se lucha o se trabaja, lo regalado, lo caído del cielo no se valora en su justa medida. La cultura de lo gratis no funciona. Y por eso Pablo está siendo tan radical para enseñarnos que el trabajo dignifica a los seres humanos. También decía Pablo a los tesalonicenses, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. El ocio da cabida a otros pecados. El 11.º mandamiento en muchos países es no te metas en lo que no te importa. Por eso es que Pablo les dice, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse en la vida. Es decir, trabajen vagos. Y esto es un mandato de Pablo hace 2000 años y de hoy en día también. Y les dice Pablo, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen. Y Pablo está hablando bien fuerte y entonces como que cae en cuenta y dice, ay, cierto que primero el amor y por eso dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Pero es muy, muy radical en enseñarnos la bendición del trabajo. Y dice Pablo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, no se cansen de hacer el bien. Y ahí terminamos entonces segunda de Tesalonicenses. Chicos, entonces empezamos la primera, que lo vimos la introducción hace 8 días, la primera carta a Timoteo. Esta es la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, son dos carticas que escribe y también es la primera carta que hace parte del grupo de las cartas pastorales. Es decir, que Pablo ya no le escribe a la iglesia en general, a una iglesia local, sino que le escribe a una persona, a un individuo, y en este caso es a un líder de una iglesia. Timoteo, que ya hemos tenido contacto con él, Pablo le dice en esta carta, Pablo le dijo a Timoteo que permaneciera en Éfeso porque parecía que quería darse por vencido y huir. Probablemente había presión tanto interna como externa para que se fuera. Recordemos un poquito a Timoteo. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo que lo acompañó en muchos viajes misioneros y era un muchacho muy joven que tenía unos dones del Espíritu Santo impresionantes y fue escogido por el Espíritu Santo y por Pablo para ser su aprendiz. Y aunque era muy joven, Pablo lo dejó para que liderara, para que fuera el pastor de una de las iglesias más difíciles que había, porque estaba en una de las ciudades más difíciles paganas de la época, en Éfeso. La iglesia cristiana que estaba en Éfeso era muy difícil. El pobre Timoteo, jovencito y todo eso, llegó a ser el pastor. Y por eso Pablo le escribe estas cartas porque necesita mucho acompañamiento y mucho refuerzo para esta misión tan importante que tenía de liderar la iglesia en Éfeso. Hubiera sido el líder de Tesalónica, que ya vimos cómo eran de abiertos para el mensaje y era como más fácil esta iglesia, pero no. Dios lo tenía todo dispuesto para que Timoteo fuera el pastor, el líder de Éfeso. El problema, uno de los problemas, de tantos problemas que había en Éfeso, era el legalismo. Ellos malinterpretaron el mandamiento y la ley. Es decir, volvemos a los mismos problemas que encontramos en las primeras cartas de Pablo, que cuando los cristianos ya estaban establecidos en su iglesia y Pablo se iba, empezaban a llegar una cantidad de profetas y de falsos maestros diciéndoles que para ser cristianos primero tenían que ser judíos
y seguir todas las leyes y las tradiciones judías. Entonces les ponían más cargas. El estudio de la palabra de Dios, les recuerda a Pablo, y el tener el conocimiento de las leyes no es suficiente, sino que tanto el conocimiento de la ley como el estudio de la palabra de Dios tiene que hacer que haya un fruto evidente en cada persona, que las demás personas vean que hay un cambio y que ese cambio se refleja en un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia, es decir, saber distinguir lo bueno de lo malo y hacer lo bueno, y una fe sincera. Son tres características que el cristiano debe cultivar. Y hablamos entonces de los primeros 7 versículos de Primera de Timoteo. Seguimos entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 a 11. Y dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta la ley, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Parece que para estas alturas ya estuviera claro la diferencia que hay entre el mandato de la ley y ese nuevo mandamiento que dejó el Señor Jesucristo a través del amor. Pero Pablo nuevamente les recuerda que el propósito de la ley es el mostrarnos nuestro pecado. La ley no fue hecha para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes. Y Pablo empieza a hacer una lista. La ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, sino que fue diseñada para quién? Para aquellas personas que matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Fue diseñada la ley para los que cometen inmoralidades sexuales y aclara puntualmente que la ley fue diseñada para los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, para los mentirosos, los que no cumplen sus promesas y para los que hacen cosas que contradigan la sana enseñanza. Pablo da esta lista de para quiénes, para los transgresores de la ley. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Entonces Pablo da una lista de personas que están totalmente contrarios a los mandatos de Dios, pero Pablo les dice, miren, yo les recuerdo que yo también fui un pecador así de terrible y sin embargo, Jesús fortaleció a Pablo y Pablo estaba muy agradecido por ese fortalecimiento porque eso fue lo que hizo que el ministerio de Pablo, que fue muy difícil, llegara con victoria hasta el final, porque Pablo fue tenido por fiel a pesar de haber sido tan pecador. Desde el momento en que tuvo un nuevo nacimiento, encontró el respaldo del Señor Jesucristo. Y Pablo les habla, le dice a Timoteo, recuerda la fidelidad de Jesucristo, que cuando ve también que nosotros como cristianos somos fieles, nos utiliza para trabajar para Él. Entonces, no importa lo que hayamos sido antes, en el momento en que somos unas nuevas criaturas, Dios nos utiliza de una manera potente. El pasado de Pablo no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Nosotros, todos los cristianos, nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios, porque hay gente, hay cristianos que se quedan totalmente paralizados y no cumplen con la gran comisión por vergüenza todavía de todos los pecados que se cometieron en el pasado. Pero Pablo nos está recordando que ya Jesucristo nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre y que podemos seguir adelante. Y uno de los más grandes pecadores, porque fue perseguidor de cristianos, fue tan utilizado por el Señor. Con estas palabras, Pablo le dio a Timoteo otra razón para permanecer en Éfeso. Timoteo tenía ganas de salir corriendo. Es probable que Timoteo quisiera dejar Éfeso porque se sentía indigno o incapaz de hacer la obra. Y estas palabras de Pablo restablecieron la confianza de Timoteo, le dieron fuerzas. Sigamos, versículos 15 al 17. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se ha terminado todavía la carta, sino que Pablo está muy agradecido porque cuando le escribe a Timoteo se da cuenta de todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en la vida de él. Y él dice, mire, esta siguiente declaración que yo hago es digna de confianza y todos deberían aceptarla como la verdad absoluta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice Pablo, y yo también me meto en esa lista. Entonces tenemos que tener primero esa confianza que son los enfermos, como decía Jesús, los que necesitan médico. Entonces todos nosotros como pecadores necesitamos de esa gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de Pablo, así Cristo Jesús lo usó también como uno de los ejemplos principales y en una obra tan grande como la que tuvo Pablo. Mostró Jesús su paciencia al tratar con Pablo como pecador y así hace con cada uno de nosotros. Nos tiene paciencia para pulirnos. Y cuando hace eso, las otras personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta de ese cambio y también pueden creer y recibir la verdad eterna. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uy, aquí hay hartas cositas en este pasaje. Primero, la palabra griega que Pablo está utilizando aquí para mandamiento, que es parangelia, es un término militar que se refiere a la orden de un oficial al mando. O sea, Pablo como el oficial al mando le está dando la orden a Timoteo que sea fuerte y valiente, pero al mismo tiempo utiliza las palabras hijo mío, Timoteo, expresando un tono de amor paternal. Entonces, Pablo está siendo severo, pero al mismo tiempo está lleno de amor. Aparentemente Dios había hablado a Timoteo a través de otros por medio del don de profecía y estas palabras eran un estímulo para que Timoteo se mantuviera fuerte ante las dificultades que estaban frente a él. Esto nos lo cuenta también en unos versículos más adelante. Habían profetizado sobre la vida de Timoteo. No nos dicen qué clase de profecía era, pero seguramente consistía en que él iba a ser líder de una iglesia y que iba a enfrentar momentos difíciles y por eso Pablo le dice, acuérdate de todo lo que profetizaron de ti, yo me acuerdo y por eso te estoy alientando. Podrían haber sido una descripción del ministerio futuro de Timoteo o podrían haber sido una advertencia contra el ser tímido en su obra para Dios. Fuera lo que fuese, Dios quería que Timoteo sacara fuerzas de estas profecías que le habían dicho y que saliera adelante de estas dificultades que estaba teniendo en el presente. Y aquí Pablo nos habla de dos personajes. No sabemos nada sobre Himeneo y Alejandro, más de lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Pablo aparentemente los disciplinó por su desobediencia a Dios en herejías y les dice, se los entrego a Satanás. Y parece muy fuerte esto, ¿no es cierto? De que se los entrego a Satanás. Pero resulta que lo que estaba haciendo Pablo era poniéndolos fuera de la iglesia, o sea, lanzándolos al mundo. Si ellos querían quería hacerle caso a Satanás, pues que se salieran al mundo. El castigo era que perdieran la protección, no el causarles un mal. El Señor nos protege de muchos ataques de Satanás y gran parte de esa protección nos llega cuando nos reunimos como cristianos. Por eso la insistencia de que no nos dejemos de congregar, porque eso también es una muralla de protección contra Satanás. Entonces, y Pablo está entonces sacando al aire ese comportamiento de Himeneo y de Alejandro. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Entonces aquí Pablo nos está diciendo la importancia, nos está dando unas instrucciones para la adoración en público. Ya sabemos que lo más importante es nuestras oraciones, nuestra adoración en privado,
íntima con el Señor Jesucristo, que esa no la suple absolutamente nada. Pero también Pablo nos ha enseñado la importancia de orar en comunidad, la adoración pública, y acá nos da una serie de recomendaciones. Chicos, yo quiero que ustedes recuerden, no olviden que esta carta está escrita para una iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Éfeso, que tiene unas características muy singulares, diferentes a otras iglesias cristianas en otras ciudades y diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, tenemos que saber aplicar hermenéutica en este caso, porque es una ciudad pagana, totalmente rodeados de paganismo. Entonces, el Pablo tiene que ser un poquito más contundente y más radical en las instrucciones que da. ¿Listo? Tenemos que ser sabios en esto. Bueno, primero algo que sí viene también muy bien para estos, para esta época, que es nosotros debemos orar por otras personas. Y nos dice que el Pablo que lo debemos hacer a través de plegarias. La plegaria significa simplemente pedir algo. Las oraciones nunca deben ser solo pedir la lista del mercado, pero también Dios siempre nos ha hecho pidan y se les dará. Se deben pedir con confianza en la palabra de Dios. Pablo nos dice que debemos también hacerlo a través de oraciones. Ya sabemos que orar es hablar con Dios, esa comunión, esa intimidad que tenemos con Dios Padre a través de Jesucristo, que debemos hacerlo con súplicas, es decir, cuando nosotros oramos con el corazón en la mano, cuando estamos tan tristes, tan atribulados, y que la misma palabra nos dice que oramos con gemidos indecibles. No podemos ni siquiera hablar de la angustia que tenemos con súplicas y con acciones de gracias. Son una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud en sus vidas carecen de una virtud cristiana elemental. La importancia de la oración, y también Pablo nos ha dado tips de la importancia de la gratitud y del gozo, que ambos son blindajes espirituales. Y nos dice algo que a veces no nos gusta. Nos dice Pablo que nosotros debemos orar por los gobernantes, que es algo que fallamos mucho en todas las naciones, especialmente en Latinoamérica, en donde en vez de orar por nuestros gobernantes, cuando nos reunimos en familia o con amigos, lo único que hacemos es maldecir a los gobernantes y por ende maldecimos al país y nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Pablo nos dice que debemos orar por los gobernantes, que el orar por nuestros gobernantes nos va a traer paz y tranquilidad, es decir, que es un buen negocio orar por los gobernantes, porque primero va a traer paz y tranquilidad y eso nos va a permitir tener vidas devotas y dignas. Es decir, que cuando nosotros oramos por nuestros gobernantes, simplemente estamos orando para que ellos nos dejen tranquilos y nos permitan vivir como cristianos. Nosotros pedimos para que ellos tengan corazones abiertos y sean sensibles a la voz de Dios, porque cuando tenemos malos líderes, el que sufre es el pueblo. Cuando tenemos gobernantes totalmente alejados de Dios, los que más sufrimos somos los cristianos. Entonces debemos orar por nuestros gobernantes. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Pablo nos está recalcando que debemos orar por nuestros líderes. La oración por las autoridades siempre debe tener un propósito evangelístico, o sea, nos conviene a nosotros que ellos se conviertan. Nuestro verdadero objetivo es que ellos vengan a estar bajo la autoridad de Jesús y que tomen decisiones permitiendo que el evangelio sea glorificado y se predique libremente. Acuérdense que nuestro mayor propósito como cristianos es la gran comisión. Y si nosotros vamos a empezar a tener leyes que nos prohíban, como ya hay en muchos países, que ni siquiera se puede nombrar el nombre de Jesucristo en la calle porque ya va contra la ley, pues no vamos a poder cumplir con nuestro propósito. Y sigue con un versículo que es muy importante, chicos, todos nosotros que tenemos familiares y amigos católicos sobre todo, porque este versículo dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este versículo que lo deberíamos tener siempre muy claro, aprendernos primera de Timoteo 2, 5, 6, nos dice con mucha claridad que
En el momento en que Adán y Eva, como representantes legales de la humanidad, desobedecieron, se creó un gran abismo en la comunicación y en la relación entre los hombres, entre los seres humanos y Dios Padre. Y esa comunicación estuvo totalmente cortada hasta que el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. En ese momento se creó un puente que nos permitió volvernos a comunicar con Dios. Es decir, que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No es ni María, ni los santos, ni ningún otro tipo de persona, cosa, objeto, la naturaleza, nada. El único mediador se llama Jesucristo. Todo lo que esté por fuera de Jesucristo no es bíblico y no le agrada a Dios. Y Pablo dice que aunque a muchos les duela o no lo comprendan, él fue elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, este mensaje, es decir, que ahí caemos nosotros, acerca de la fe y la verdad. Y él dice, no estoy exagerando, solo digo la verdad. Y solo por la misericordia de Dios, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, a pesar de que no tuvimos contacto con ese pueblo amado de Dios, hemos podido entender con mayor claridad el plan de salvación de Dios. Y gracias a Pablo, el instrumento de Dios para enseñárnoslo. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y muchos hombres estarán diciendo aquí, ¿sí ven, sí ven, sí ven? Vamos a analizar ese pasaje, chicos. Entonces, lo primero que Pablo está diciendo es que desea que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Aquí cuando habla de que la adoración debe ser que los hombres oren, esta palabra que utiliza Pablo aquí de los hombres no se trata de todos los seres humanos, sino sí, se trata de que la oración pública debe ser conducida por los hombres, por los varones. Bueno. Vuelvo a recordarles que este es un mensaje dado a una iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Ya vamos a ir comprendiendo poco a poco por qué Pablo es tan contundente. Acuérdense que Dios nos dio un orden que debemos seguir. Dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. La oración pública debe ser conducida primero por los hombres y cuando se dice que levantadas las manos no se refiere a la postura física, sino al interior, controlando emociones y teniendo dominio propio. Es decir, que en la oración debe haber también debe ser algo ordenado, debe ser algo tranquilo, sin aspavientos, sin desórdenes, sin cosas raras como se ven ahorita en muchas iglesias. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato. Esa iglesia estaba en una ciudad, en Éfeso, donde existía un gran matriarcado. Las mujeres gentiles que adoraban en templos paganos a diferentes dioses y diosas estaban acostumbradas a vestirse muy ostentosamente, con muchas joyas, anillos en todos los dedos, muchas joyas, de una manera ya que se veían hasta ridículo de todo lo que se ponía. Y por eso Pablo tiene que ser tan radical cuando dice, mire, las mujeres cristianas tienen que distinguirse de las mujeres del mundo. Por favor, no utilicen todas ese ropaje y todos esos lujos que utilizan las mujeres del mundo. Tienen que vestirse más decorosamente y eso no quiere decir que que tengan que vestirse de mal gusto. Hay muchas prendas hermosas que son muy elegantes y son muy recatadas. Y Pablo recalca, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Entonces, ni en la calle, ni en la iglesia, una mujer cristiana puede vestirse de tal manera que provoque a los hombres a pecar.
y tiene que ser recatada como una hija de Dios y no ser ostentosa y llamar la atención de una manera terrible. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Dice Pablo, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. Volvemos al mismo punto. En Éfeso había un gran matriarcado y en las reuniones las mujeres siempre eran las que llevaban la batuta. Cuando estas mujeres que vivían en esta ciudad donde estaban enseñadas a convivir con los hombres en todas las reuniones, participar, acuérdense que con los judíos no pasaba eso, siempre había separación entre hombres y mujeres, mientras que las mujeres que vienen de las ciudades paganas que eran gentiles, ellas estaban acostumbradas actuar igual que el hombre o superior al hombre en las reuniones. Por eso Pablo tiene que decirles, chicas, eso no puede suceder dentro de la iglesia. Esta desafortunada traducción ha llevado a algunos a creer que está prohibido que las mujeres hablen siquiera en las reuniones de la iglesia. Pablo usa la misma palabra traducida como silencio en Primera de Timoteo 2:2 y ahí está traducida como reposadamente. La idea es sin contienda en vez de en silencio total. Realmente Pablo no está prohibiendo que las mujeres hablen. Lo que les está pidiendo es que primero escuchen la enseñanza dada por los hombres, por los apóstoles, por los líderes de la iglesia, que si tienen alguna pregunta o alguna duda, en vez de formar un gallinero dentro de la iglesia, todas hablando al mismo tiempo, y chicas, no lo podemos negar. Nosotras tenemos la capacidad de estar 10 mujeres juntas hablando al mismo tiempo, 10 temas diferentes y todas entendernos. Esa es una cualidad que tenemos. Pero Pablo por eso les dice, miren, ustedes no pueden ser así en las reuniones porque si no, nadie va a aprender, nadie va a escuchar. Recuerden el orden en el matrimonio y en la familia. Dios como la máxima autoridad, el esposo como la autoridad principal y después la esposa y los hijos. Entonces, Pablo dice, ¿por qué necesito que las mujeres estén más calladitas y más recatadas? Primero, porque primero fue formado Adán. Así nos duele a mujeres. Primero fue formado Adán y Eva después. Y la segunda, porque no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella una vez engañada incurrió en pecado. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Primero fue el hombre que la mujer y segundo, nosotras, por nosotras fue que empezó a entrar el pecado al mundo. Entonces Pablo dice, pero tranquilas chicas, no se me preocupen mujeres que ese pecado tuvo solución. A pesar de que las mujeres fueron engañadas y cayeron en transgresión a partir de Eva, o sea, por el pecado de Eva, todas las mujeres llevamos esa maldición que por culpa de nosotros entró el pecado. Dice Pablo, no señoras, los hombres no pueden echarle a las mujeres la culpa a ellas del pecado porque las mujeres pueden ser salvadas por el Mesías, quien fue traído por una mujer al mundo. Es decir, sí, chicas, la embarramos por una mujer que fue engañada, el pecado entró al mundo, pero por una mujer también nosotros trajimos la salvación porque el Mesías llegó a través de una mujer. Entonces ya estamos en tablas, estamos empatadas, hombres no nos pueden echar en cara lo del pecado original. Sigamos. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Una explicación primero. Ya Pablo deja a un lado todas las instrucciones de cómo se deben comportar dentro de la iglesia y empieza a contarle a Timoteo, a decirle a Timoteo cómo debe funcionar una iglesia. Y nos dice que uno de los ministerios, uno de los liderazgos que hay en la iglesia se conoce con el nombre de obispo. Para muchas personas a veces eso es una sorpresa porque piensan que la palabra obispo se utiliza únicamente en la Iglesia Católica, pero al contrario, la palabra obispo nace del cristianismo, sino que la Iglesia Católica lo utiliza de una manera diferente. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces Pablo aquí empieza a dar una serie de instrucciones
que se tienen que tener en cuenta cuando se forma una iglesia cristiana y cómo es el correcto funcionamiento de esa iglesia cristiana. Pablo primero dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, es decir, en obispo, desea una posición muy honorable y como es una posición tan importante, tiene que ser también una persona con mucho honor. La palabra obispo en el Nuevo Testamento literalmente significa el que vigila. Un obispo es alguien que supervisa en la iglesia y a veces es llamado también anciano o pastor. Entonces, en algunas iglesias, este mismo título, en algunas iglesias le dicen obispo, en otras iglesias le dicen anciano y en otras iglesias, que en la mayoría de las iglesias cristianas le dicen pastor, que es el encargado entonces de vigilar, de supervisar el funcionamiento de la iglesia. Y Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Aquí vamos a ver dos tipos de liderazgo que son los únicos que Pablo nos habla, que es el del obispo o pastor y el de los diáconos. Entonces Pablo empieza a dar las instrucciones de cómo se debe escoger al obispo y cómo se debe escoger a los diáconos. En cuanto al obispo nos dice, en cuanto a cualquier liderazgo, ahorita en las iglesias, pues también ahí están compuestas por ministerios, por diferentes grupos y cada grupo tiene líderes. Entonces, todos estos líderes deben pasar por el mismo tamiz, tienen que tenerse en cuenta estas instrucciones para escoger los líderes de la iglesia. Si tú no eres una persona encargada de escoger líderes en tu iglesia, de pronto dices, eso no me interesa a mí, pero si tú vas a una iglesia, pon atención, si los líderes que se escogieron en tu iglesia pasan por este filtro que Pablo enseñó, porque si no es así, no es una iglesia de sana doctrina, tienes que tener cuidado. Los líderes no deben ser escogidos al azar, porque no hay nadie más a la suerte quien cayó, tampoco porque se ofrezcan voluntariamente. ¿Sí ven esto? Una persona puede decir, yo quiero, y por la buena voluntad de esa persona o mala voluntad, uno no sabe, no se le puede dar el título, el puesto de liderazgo, porque es que el líder tiene que estar escogido en una unión total espiritual con el Espíritu Santo. Él es el que guía para que se escojan los líderes o porque aspiren a la posición, ni siquiera porque sean líderes natos. Hay muchas personas que tienen el don de liderazgo y mueven masas y son súper carismáticos y tienen el don de la palabra, pero ese talento que es muy importante para un líder no es el único que se debe tener en cuenta cuando se escoge un líder dentro de la iglesia. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a qué tanto coinciden con los requisitos que se mencionan aquí. Es decir, que los pastores de una iglesia, cuando se forma una iglesia, ellos se tienen que reunir y para escoger un líder, ellos tienen que tener en cuenta estos requisitos que Pablo está enseñando aquí. Infortunadamente, la mayoría de las iglesias no se hace así hoy en día. Primero, nos dice que esos líderes deben tener una vida intachable y eso se refiere a que es una vida irreprensible, no debe haber nada que otros puedan usar en su contra y para atacar a la iglesia, es decir, que tiene que ser una persona que tenga muy buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Segundo, esposo de una sola mujer, pilas, que esto lo explico ahorita más adelante. No quiere decir que sea obligatoriamente casado. Aquí en las iglesias cristianas se cometió el mismo error que en las iglesias católicas. Allí se les prohíbe casarse y aquí para ser pastores de una iglesia obligatoriamente tienen que estar casados. Aquí no quiere decir esto. No es que el líder tenga que estar casado. Mire, si así fuera, Jesús y Pablo nunca hubieran podido ser líderes espirituales en nuestras iglesias. La idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposo hubiera fallecido o si se hubiera divorciado bíblicamente. Recuerden que hay un requisito, el aval para que una persona divorciada se pueda volver a casar y es por infidelidad o abandono del cónyuge inconverso. La idea es que el amor, el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer, a aquella que es su legítima esposa ante la ley. No es un mujeriego, ni adúltero, ni conquistador. A esto se refiere este segundo requisito, esposo de una sola mujer. Tercero, control propio o moderado. Eso quiere decir alguien que no es dado a los extremos, que son fiables y de confianza y que nosotros no tenemos que preocuparnos por cambios abruptos de visión. Alguien que está manejado totalmente por sus emociones. No, que siga por principios y no por emociones.
Cuarto, que sea sensato, es lo mismo que prudente. Esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. ¿El pastor de tu iglesia es así? ¿Los líderes de tu iglesia son así? Quinto, que sea respetable, es decir, decoroso, ordenado, digno. Sexto, hospitalario. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Séptimo, capaz de enseñar. Miren, esto es importantísimo. Una persona, un líder, puede tener todas las demás características, pero si no sabe transmitir la palabra de Dios de una manera clara y amena, no sirve para el liderazgo. Es que hoy en día vemos en las iglesias muchas personas que porque es el familiar del pastor o porque es la esposa del pastor o porque es el que más diezmo da, entonces lo ponen enseguida como líder, así no tenga la capacidad de enseñar. Que sean instruidos en la Biblia. Los errores teológicos que uno escucha en los pastores y en algunos líderes es impresionante, y que tenga talento para enseñar, ya sea en público o en privado. Octavo, y nos da una lista que no tienen explicación, lógicas: que no sea borracho, que no sea violento y que no sea codicioso. Esas son cualidades, defectos que no puede tener un líder de la iglesia, pero seguimos acá. 11, que sepa gobernar su casa. Y algunos de ellos dicen, si ve, debe ser casado, porque dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pero es que un hombre no necesariamente tiene que ser casado para demostrar que dirige bien su hogar. Si está todavía con sus padres, con hermanos, que sepa también dirigir en todo caso el hogar donde vive. 12, no debe ser un nuevo creyente, y esto también es muy importante y es un error que se comete hoy mucho en las iglesias. Llegan jóvenes con mucho talento, con mucho potencial, pero los maduran biches. No les dan la oportunidad que maduren ni física ni espiritualmente, y de una vez los sueltan a un liderazgo. Y como dice Pablo aquí, lo que pasa es que los lanzan a que suceda lo mismo que Satanás, que se enorgullezcan. Como llegan tantas personas a alabarlo, porque es una persona, un joven que tiene talento, entonces enseguida van a tener tantos seguidores que los alaban. Por lo general, estos muchachos suben como palmas y caen como cocos, porque no aguantan tanta prácticamente idolatría que encuentran a su alrededor. No debe ser un nuevo creyente. Y este error también se comete mucho con las personas famosas que se convierten y no les permiten seguir ese proceso natural de maduración, sino que de una vez los lanzan a predicar y a llevarlos a todas las iglesias a que prediquen. Primero tienen que madurar espiritualmente. 13, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Es decir, que por culpa, no es muchachos hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia cristiana, que por culpa de malos líderes se habla mal del cristianismo en general afuera, porque los pastores no están teniendo en cuenta estas instrucciones de Pablo para escoger sus líderes en las iglesias. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Primero a prueba. Recuerden que los diáconos fueron escogidos primeramente. Los apóstoles vieron la necesidad que había de personas que distribuyeran la asistencia diaria para las viudas entre la iglesia, y por eso eligieron 7 diáconos. Diácono significa servidor, sirviente, criado, encargado de diversas tareas domésticas, asistentes, ayudantes, agente, ejecutor, ministro. En muchas iglesias los diáconos son los encargados de la parte administrativa de la iglesia. Y dice Pablo, primero, deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Segundo, no deben emborracharse ni ser deshonestos. Tercero, estar comprometidos con el misterio de la fe. Cuarto, vivir con la conciencia limpia. Y quinto, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer
y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Miren la importancia del trabajo de los diáconos que incluyen también el comportamiento de sus esposas. Deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Es decir, que hay una conducta familiar que afecta al diácono. Él debe mantener su fidelidad conyugal, maridos de una sola mujer. Un diácono no debe ser infiel, ya sea en acción o en actitud de la mujer que es su esposa. Está su corazón y su vida totalmente dedicada a ella. Su moral sexual o falta de ella deben ser tomados en consideración y que mantenga a su familia bajo la sujeción, que lo sepa guiar y que lo sepa instruir. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y esto es bonito porque Pablo le está diciendo a Timoteo que su deseo es ir a visitarlo pronto, pero por todas esas cosas terribles que están pasando, toda esa persecución, no sabe si va a poder ir pronto y por eso prefiere adelantarle todas estas instrucciones. Espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso sepas cómo deben comportarse en las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia cristiana es la columna a través de la cual se da a conocer la verdad a todo el mundo. Y le dice Pablo a Timoteo, recuerda, no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. ¿Por qué nos entregamos en cuerpo y en alma en contar la verdad de Dios? Por Jesucristo. Él se manifestó como hombre. Jesucristo fue vindicado por el Espíritu. Jesucristo fue visto por los ángeles. Jesucristo fue proclamado entre las naciones. Jesucristo fue creído en el mundo y Jesucristo recibió toda la gloria que nosotros tenemos que seguir dándole a través de nuestras enseñanzas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Pablo le recuerda a Timoteo que él se va a encontrar con personajes muy peligrosos. Pablo señaló especialmente esto como una revelación del Espíritu Santo. Los peligros que marcarían los postreros tiempos. ¿Cuáles peligros? Primero, el peligro de la apostasía, que ya lo vimos, abandonar la fe. Aquellas personas que se apartan de Dios y que nosotros creíamos que eran cristianos. Y segundo, el peligro del engaño, espíritus engañadores que tratan de confundir a la gente. Y tercero, el peligro de las falsas doctrinas que son doctrinas de demonios. Aquellas personas que tratan de enseñar un camino diferente, engañando a la gente diciendo que ese camino también llega a Dios. Entonces dice, por la hipocresía de esos mentirosos, es decir, que Pablo está describiendo a unas personas que han primero apostatado de la fe, los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado u orgullo, y también se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia mientras que solo la usan como un apoyo para sus propias ideas. Ojo que esto se está presentando mucho hoy en día. Aquellas iglesias donde se están dando simplemente discursos motivadores, que son buenos, yo no digo que sean malos, nosotros necesitamos muchas veces oír esas palabras que ponemos, que podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, son necesarias y es bueno que se den también ese tipo de sermones en las iglesias, pero es que ahora todo se va a eso, son coach, son entrenadores espirituales y se les ha olvidado a muchos coger una porción de la Biblia y desmenuzarla y explicarla, tanto que en la mayoría de las iglesias no se está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Dice Pablo, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta, que es lo mismo de endurecida o encallecida, la conciencia. Están desviando a las personas y ni siquiera ellos mismos se están dando cuenta que ellos también van para el abismo de la destrucción. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias,
pues la palabra de Dios y la oración los santifican. Y volvemos a lo mismo, pilas con esas iglesias que enseñan que está prohibido casarse, ya saben ustedes, o que está prohibido comer tan alimento. Pablo dice que los alimentos que Dios ha creado para nosotros los creyentes, conocedores de la verdad. Recuerdan que la palabra de Dios nos dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres de todas esas ataduras y todas estas prohibiciones. Nosotros podemos comer de todo siempre con acción de gracias. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Mire todas las enseñanzas que nosotros aprendemos de Pablo a través de una carta. Le dice a Pablo y a nosotros, si explicas estas cosas, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Le dice Pablo a Timoteo y a nosotros, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos y mitos. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Tenemos es que estar hablando de la palabra de Dios. Y recalca Pablo, el entrenamiento físico es bueno, claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Es un entrenamiento ser obediente a Dios, porque no es fácil. Cuando Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, no es fácil. Entonces tenemos que entrenarnos para eso. Y nos dice Pablo que el de entrenamiento físico solamente lo aprovechamos aquí, pero el entrenamiento espiritual es para esta vida y la vida eterna. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Pablo está diciendo, mire, esto que yo les estoy diciendo, todas estas instrucciones son dignas de confianza y deben aceptarlas. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Jesucristo murió por todos los humanos, por todos los seres humanos, pero ¿quiénes somos los que verdaderamente podemos disfrutar de esa salvación? Los creyentes. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Entonces Pablo ya no le está dando instrucciones a Timoteo para que los ponga en práctica con sus líderes y con sus feligreses, sino que le está hablando directamente a Timoteo, cómo él tiene que comportarse. Y le dijo, primero que todo, que ninguno tenga en poco tu juventud. No te dejes engañar, que las personas te van a decir que por ser joven no te van a obedecer. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo le dice, sé un ejemplo para todos los creyentes. En lo que dices, la manera como hablas, en la forma que vives, el testimonio que das, en tu amor con todas las personas, no solamente con algunas personas, tu fe en Dios y tu pureza, todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales. Y le dice, mire, mientras yo llego, tienes que dedicarte a estas cosas. Y esto es una enseñanza para nosotros. Mientras llega la segunda venida de Jesucristo, ¿a qué nos debemos dedicar los cristianos? Dedícate a leer las escrituras, dedícate a animar a otras personas y dedícate a enseñarle a otros creyentes. ¿Sí ven las cosas que nosotros debemos estar haciendo mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo? Y vuelve y le recuerda a Pablo a Timoteo que a él ya le habían dado un don espiritual que recibió mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Él fue unos años antes ungido para cumplir con la misión que Pablo le había encargado en este momento. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan.
Pablo le dice a Timoteo, presta suma atención a estos asuntos, o sea, todo lo que ya le ha venido explicando para que los ponga en práctica. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los quienes te oyen. Chicos, yo sé que estoy tocando, cogiendo un poquito más del tiempo de lo acostumbrado, pero ya casi vamos a terminar Primera de Timoteo, no quiero dejarlo a la mitad. Entonces, ténganme un poquito de paciencia y terminemos esta carta que ya casi va a acabar para que podamos tener todos los libros completos y puedan estudiarlos estos 4 meses de vacaciones. Entramos a Primera de Timoteo, capítulo 5 versículos 1, 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Acuérdense que Timoteo es el líder de una congregación y Pablo le está diciendo, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Como Timoteo era tan joven, la mayoría de la feligresía va a ser mayor que él, pero Pablo le recuerda el respeto que se debe tener a las personas mayores, así sea el líder. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza, pilas con la parte sexual. Reconoce debidamente a las viudas que de veras estén desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este encargo es muy especial para Timoteo. Pablo le está diciendo que se deben cuidar a las viudas desamparadas. La iglesia, mire, en la época de Pablo, una mujer que quedaba sola, que quedaba viuda y sus hijos, estaba destinada o a prostituirse o a pedir limosna o a morirse de hambre, porque eran totalmente descuidadas y por eso ese encargo tan especial de Pablo para que cuiden a las viudas. Pero Pablo también aclara que deben tener discernimiento en cuáles viudas deben cuidar. Las que estén sin hijos o nietos, porque si tienen hijos o nietos, la responsabilidad cae sobre ellos. Una verdadera viuda es una mujer que realmente está sola en este mundo. Es aquella que ha puesto su esperanza en Dios día y noche. Ora a Dios pidiéndole su ayuda. O sea, esta viuda anciana se va a dedicar a ser una intercesora de oración en la iglesia. Es un elemento muy importante dentro de las iglesias. Pablo le dice, no puedes quitarle esa obligación, ese deber que tienen los familiares de una viuda. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si tiene un familiar cercano, ese familiar se tiene que hacer cargo de la viuda. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben. Pablo, me lo imagino hablando tan contundente y tan radical. Que estas viudas, que la iglesia se encargue económicamente, financieramente, estas viudas sean mayores de 60 años, que hayan sido fieles a sus esposos, que sean reconocidas por sus buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. No cualquier viuda, alguien que de verdad haya mostrado el amor de Dios a través de sus acciones. Y Pablo le dice a Timoteo, mire, las viudas más jóvenes no deberían estar en esta lista de ayuda financiera, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. Recuerden que una de las
causas por las cuales se ayuda, una de los propósitos para ayudar a las viudas es para que ellas se dediquen a la oración. Una viuda joven lo que va a querer es casarse nuevamente. Las viudas más jóvenes no deberían estar en esta lista por eso. Si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Claro, como no tienen que ganarse en la vida porque se les da la plata, entonces se ponen a otras cosas. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, si algún creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Entonces Pablo sigue con la instrucción de las viudas. Yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia esa responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Más instrucciones para Timoteo, cómo dirigir la iglesia. Acuérdense que los líderes, ancianos y diáconos es el diseño de Dios para dirigir la iglesia. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pablo entonces está diciendo que los líderes de la iglesia deben ser primero respetados y segundo ser bien remunerados, tener un salario. El trabajador merece que se le pague su salario. Y dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Con, sacar a la luz los pecados después de que se ha comprobado con 2 o 3 testigos. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los elegidos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar por prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí hay 3 cositas importantes. Primero, Pablo dice, te ordeno solemnemente en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles, que son también testigos de todo lo que está pasando aquí en la tierra, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie, que porque es mi familiar, que porque es la persona que más diezma, que porque es de la familia que donó todas las sillas en la iglesia. Eso no se puede hacer. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Decir, tiene que ser todo con la guía del Espíritu Santo, porque si se apresura y nombra líder a alguien que no debe serlo, es participar en los pecados de los demás, debe mantenerse puro. Podemos participar en los pecados de otros cuando damos mal ejemplo frente a otras personas. Podemos participar en los pecados de otros al aprobarlos o al ignorarlos, cuando aprobamos gente de líderes que no deberían estar y cuando se ignoran personas que verdaderamente deberían ser líderes y no los tienen en cuenta. Eso también está mal. Podemos participar en los pecados de otros al unirnos a una iglesia que difunde enseñanzas peligrosas. Tú y yo también somos responsables cuando vamos a iglesias que no son de sana doctrina. Pilas pues. Y termina diciéndole a Timoteo, no bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerden que en esa época pues no habían tantos filtros para el agua, habían personas que tenían el estómago más sensible y el agua como no era tan pura, pues les traían problemas digestivos y por eso Pablo le dice a Timoteo que es mejor que tome un poquito de vino. Recuerden que el mandamiento es no emborracharse. Ese es otro de los versículos que no sé, también nos comprueban que sí se utilizaba el vino. Lógicamente no tenía el grado de alcohol que tienen hoy muchos
muchos vinos, pero sí se utilizaba el vino, lógicamente sin emborracharse. Muchas iglesias dan el jugo de uva, es que tampoco es problema. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser llevados a juicio, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras que, aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Pablo le dice a Timoteo, ten en cuenta que hay muchas personas que pecan y sus pecados se saben enseguida, pero hay otras personas que son pecadoras y no nos vamos a dar cuenta, pero que tarde o temprano se van a revelar esos pecados porque los juicios de Dios son justos. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Nosotros no nos las sabemos todas. El único que sabe exactamente impartir una justicia justa es Dios. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hablen mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Recuerden que en la época de Pablo, la esclavitud hacía parte de la economía reinante. Por eso Pablo también da instrucciones sobre ellos. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos, al contrario, esos esclavos cristianos deberían servir a sus amos con mucho más esmero porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Así estén de esclavos y son cristianos, deben seguir dando buen testimonio. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nadie entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y ya estamos en la línea recta, regáleme en estos últimos 10 minuticos. Pablo le dice a Timoteo, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios, obediencia a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Todas aquellas personas que están cada rato contradiciendo todo lo que se enseña de la palabra de Dios son estos. Provocan discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. O sea, estas personas que solamente obedecen a Dios, pero siempre causan envidia, celos, divisiones, lo único que están haciendo en la iglesia cristiana es tratar de conseguir plata. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieran enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y aquí toca otro de los temas que perjudica tanto a la gente, a la iglesia cristiana, la gente codiciosa. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Sí hay una riqueza por seguir a Dios, pero no es la de este mundo. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejamos. Nunca se ha visto un entierro con trasteo. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Acuérdense, el contentamiento, la mayor de las virtudes. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. La codicia y la ambición es más adictiva que el fentanilo. No paran, ellos no paran, pueden tener todo el dinero del mundo y quieren más y más. Por eso Pablo dice, no dice, el amor al dinero
No dice que el dinero sea lo malo, sino el amor al dinero. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero es neutro. El dinero es bueno o malo según la persona que lo utiliza. Entonces, Pablo aquí es muy claro en decir que el amor al dinero, idolatrar al dinero, es lo que lleva a la perdición. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te está diciendo ya las últimas recomendaciones a Timoteo en esta primera carta, cosas que nosotros también como cristianos debemos hacer. ¿De qué debemos estar pendientes nosotros? De la justicia, de la devoción real a Dios, de la fe, del amor, de la constancia y de la humildad. Cosas que nosotros debemos tener en cuenta. También le dice, pelea la buena batalla de la fe. Dios nos llama a ser guerreros, pero para pelear la buena batalla de la fe, no otro tipo de batalla. Una guerra donde podremos perder algunas batallas aquí y allá, pero al final la guerra será ganada cuando lleguemos a la vida eterna. Empezamos aquí el caminar, pero lo vamos a terminar en la vida eterna. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Últimas instrucciones, le dice, ya que Pablo había llamado a Timoteo a una difícil batalla, un ministerio muy difícil, era bueno que él supiera que las órdenes se habían dado delante de este gran Dios que nosotros tenemos. Timoteo tenía la obligación de servir al Creador que le había dado la vida. Por eso nosotros somos siervos de Dios, totalmente agradecidos y gozosos de poder ser siervos de Dios. Pablo le recuerda, Dios es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino que en Dios. Él nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Pablo también ya para terminar le recuerda a Timoteo que tenga en cuenta un tipo de seres humanos por los que hay que orar tanto y tener tanta misericordia, que les enseñe a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos porque ese amor al dinero no le permitía ver la verdad. Pablo le está recordando esto a Timoteo, que enseñemos y oremos por estas personas. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Dios es el dueño del oro y de la plata y Él se la da al que Él quiere, pero Él utiliza a esas personas que tienen mucho dinero para que puedan ayudar a las personas que los necesitan. Y es de esta única manera que se pueden acumular tesoros en el cielo. Aquellas personas que tienen la bendición de tener mucho dinero, es para eso. La única manera de acumular tesoros en el cielo es que utilicen su tesoro aquí en la tierra para ayudar a otras personas. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Y ya ahora sí de verdad terminamos, chicos. Pablo repite un tema usado con frecuencia retando a Timoteo a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre y a estar en guardia en contra de enamorarse de lo que viene del hombre.
Y esto es una guía rápida para detectar la falsa ciencia. Primero le dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Cuál que se le ha encomendado Timoteo a todos nosotros? El Evangelio. Nosotros como creyentes debemos tener toda la confianza en que cuando damos bien el Evangelio, estamos dando el mejor regalo a otro ser humano. Cuando la confianza se destruye, algunos se desvían de la fe. Si nosotros estamos hablando de un Evangelio perfecto de Dios, pero con nuestro testimonio estamos diciendo lo contrario, la fe de esas personas se desvía. Evitar las conversaciones sobre cosas que nada nos ayudarán a ser mejores cristianos, sobre todo en esta época. Debemos centrarnos la mayor parte de nuestro tiempo que toda conversación sea crecimiento espiritual y edificación para nosotros mismos y para otros. Y por último, evita los argumentos de la falsa ciencia. En esa época habían muchas religiones, muchas filosofías y muchas desviaciones del verdadero mensaje de Jesucristo, pero una de las que más estaba haciendo estragos era el gnosticismo, era lo que estaba más en boga. El gnosticismo enseñaba que para salvarnos nosotros no necesitábamos de nadie, que nosotros nos podíamos salvar solos simplemente si seguíamos las indicaciones de un gnóstico superior. Enseñaba que había que separar el espíritu humano del cuerpo porque el cuerpo no era importante, que solo nuestro esfuerzo y técnicas nos salvaría y que nos podemos juntar, pero solo yo puedo salvarme. Mi moral si es mala la puedo reparar solo, practicando todo lo anterior y no es cancelable por ninguna otra moral. Entonces esto es totalmente una herejía, una blasfema. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada solos si no tenemos la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo y sin el sacrificio de Jesucristo. El cristiano debe proclamar, no discutir el Evangelio, pues el que no se rinde a la revelación de Dios, menos se rendirá ante la razón del hombre. O sea, una persona que para esa persona la ciencia es un Dios, ninguna revelación de Dios lo va a convencer. Y termina esta primera carta, que la gracia sea con todos ustedes. Chicos, gracias por su paciencia. Terminamos entonces esta primera carta a Timoteo. Dios mediante, en el primer martes de febrero, si Dios lo dispone todo, vamos a tener una nueva cita nosotros. Espero verlos nuevamente en febrero. Tienen 4 meses, unas fechas hermosísimas, Navidad, tienen que terminar sus trabajos, sus estudios y tienen todo este tiempo, 4 meses. Vuelvo y les aconsejo que vuelvan a repasar estas 73 clases. Por favor, ayúdenme también a recomendarlas. Muchas veces nosotros vemos las clases y se nos olvida dar el like y todo eso que YouTube, que los YouTubers siempre indican que se debe hacer, no es para beneficio de nosotros, sino para que estos estudios lleguen a más personas. Los bendigo, les doy muchísimas gracias porque me acompañaron este año. Ustedes no se imaginan cómo los amo, cómo le doy gracias a Dios porque me ha permitido a través de esta plataforma dar un pequeñito grano para contribuir a que podamos comprender mejor las escrituras. Yo soy la primera que ha aprendido en estos 2 años y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero verlos nuevamente el año entrante, a Ivoncita, a Diógenes que me acompañaron en primera fila en las trincheras. Gracias por esa colaboración y a todos ustedes que Dios los bendiga y espero volverlos a ver. Gracias chicos, muchas gracias. Bendiciones.